me sorprendió un poco el encargo porque cuando me llama la Compañía Nacional de Teatro Clásico, yo estaba justo en un momento en el que llevaba mucho tiempo escribiendo obras originales y nunca había aceptado una adaptación o un encargo de este tipo. Entonces, lo primero que me pasó es que cuando leí el material, El castillo de Linda Bridis de Calderón de la Barca, más allá de, por supuesto, la fascinación por toda esta cosa, siglo de oro, maravillosa, etcétera, la primera sensación que tenía es: ¿qué voy a hacer yo con esto? Porque realmente esa admiración de autora hacia un autor tan consagrado no me servía mucho para hacer una obra nueva que tenía que escribir y dirigir, sino que me tenía que conectar con algo un poco más específico y un poco más, no sé, honesto, incluso peligroso. Y en ese caso fue la sensación de que podía atreverme a decir que no era fácil trabajar con ese material, que en vez de disimular que me resultaba incómodo o ajeno o que no sabía muy bien cómo relacionarme con el argumento, era más interesante hacer de eso el propio tema de la función, ¿no? Como pensar que la distancia con el material era la materia prima del proyecto que iba a hacer. Entonces, a partir de este punto de vista surge la sensación de que la relación con el material original no es tanto con un clásico, sino con lo clásico, y que esa pregunta también me iba a conectar con los espectadores, porque todo el mundo tiene una relación más o menos compleja con ese molde, esa herencia, eso que todos hemos recibido de las generaciones anteriores o de nuestros maestros y que de alguna manera no sabemos muy bien cómo articular para convertirlo en algo personal o privado o importante para nosotros. Esto por un lado. Y luego, por otro, la cuestión del padre. Había una cosa en la trama que me interesaba un montón, que era la premisa. Toda la historia surge de casi un relato que cuenta la protagonista, Linda Bridis, que es su origen, por qué empieza la obra, ¿no? Y es porque su padre se ha muerto y el padre se ha muerto sin dejar un heredero claro entre ella y su hermano, y ella se ha quedado de alguna manera perdida, desorientada, sin un lugar claro en el mundo porque esa herencia no era clara. Entonces ella tiene que volar en un castillo, recorrerse el mundo para buscar a un marido que le ayude a ser capaz de heredar, y de alguna manera esto lo que simboliza para mí es para tener un lugar en el mundo. Entonces, si lo llevamos a la mínima expresión, El castillo de Linda Bridis es una obra sobre una mujer a la que su padre no le ha dejado un lugar claro, y esto se vinculaba mucho con mi propia biografía, con la relación con mi padre, que además de repente esta casualidad, no sé, de que mi padre fuera arquitecto y que toda la obra del castillo de Linda Bridis gira en torno a un castillo, pues ese paralelismo era interesante también. Entonces empecé a indagar en cuál había sido esta relación con él y cuál había sido esta necesidad de reconocimiento, porque él había sido un padre, lo que ahora llamaríamos un padre ausente, y pensé que existía una analogía bonita entre ambas cosas, entre la capa más ficcional del material de origen que me proponían y esta cosa como más biográfica, y al mismo tiempo esto me permitía abordar el texto original desde un sitio pues más genuino, y a partir de ahí empecé a pensar qué pinta podía tener esta obra. Llegué a la conclusión de que eran 3 monólogos, como 3 aproximaciones distintas a esta historia. Pensé que tenía sentido y que era bonito llamar a 3 actrices que habían estado muy vinculadas a la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que son Eva Rufo, Mamen Camacho y Natalia Huarte, que se sucedieron en el rol, por así decir, de actriz principal o protagonista en distintos montajes de la compañía. Y pensé que esa trayectoria, también ese juego de relevos entre ellas, podía tener un papel en la obra, ¿no? La idea de que ellas son actrices que se han ocupado profesionalmente de relacionarse con ese legado, con esa herencia, que han hecho de eso su tarea durante muchos años y que han tenido con esa tarea también una relación de mucho compromiso, y que por tanto también han tenido que gestionar pues el peso de eso, el dejar de dedicarse a eso, y encontraba paralelismos entre mi propia historia y su relación con el teatro clásico. La primera capa de la fortaleza para mí es la relación con un padre ausente, la relación entre una hija y un padre al que quiere acceder, del que querría tener más, y al que nunca puede terminar de colocar en el lugar que a ella le gustaría.
y sobre todo la pregunta de si esa historia en torno a un padre ausente, si la podemos abordar desde la perspectiva actual, con las palabras de hoy, con el lenguaje que tenemos ahora, con todo lo que hemos pensado con respecto a la crianza y los vínculos, si nos sirve ese análisis o si deberíamos quizá ser capaces de contextualizar este tipo de vínculos en su momento, en su época. La siguiente capa sería cómo esta pregunta en torno al padre se traslada a la propia mirada sobre las obras clásicas y en general sobre las obras de otros tiempos, de otras épocas, que es algo que creo que está un poco en el clima general ahora mismo también, ¿no? Esta pregunta, cómo abordar textos con los que nos cuesta más identificarnos o cuyas tramas sentimos que son un poco anticuadas, preguntarnos si tiene sentido exigirle a este tipo de textos que tienen ya unos años, décadas o incluso siglos, que nos representen tal y como somos ahora, ¿no? Y por último, diría que la tercera capa tiene que ver con la propia historia de la relación con el material original, el castillo de Linda Bridis. Toda esa capa ficcional, esta princesa, este rey que van apareciendo en la función casi como trasuntos de las protagonistas o de esos padres, de esos distintos padres a los que evocan, que en realidad es uno solo, solo que cada una de ellas lo ve de una manera distinta. Y todas estas capas se van fusionando, va apareciendo más una que otra. Y diría que aparece incluso también la cuestión del canon y de lo formal, ¿no? La idea de quién tenemos que ser, qué tenemos que ser para ser aceptados, qué tipo de autora tengo que ser para ser aceptada, qué tipo de actriz tienes que ser para trabajar en la Compañía Nacional o para trabajar en general, y toda esta sensación de esforzarse para pertenecer a algo, y el paralelismo entre ese esfuerzo y el que podemos sentir a veces como niños o para ser amados por la gente que nos importa. Creo que es verdad que cuando miro las obras que he escrito es habitual que haya un personaje ausente, muchas veces es un hombre ausente, a veces es un novio, un hermano, pero esta figura aparecía siempre, y de hecho muchas veces he hecho el esfuerzo de que no apareciera más y he tenido la revelación final de que a lo mejor tenía que ir más hasta el fondo de la cuestión y contar lo que supongo que hay en el fondo de todo eso, que es esta figura de este padre que nunca había contado de manera tan explícita, y que al final me parece un personaje muy literario también. Es decir, es una figura que tiene mucho que ver con su época, un arquitecto que contribuyó a la modernización de un país después del franquismo, un hombre que no tenía muy claro qué significaba relacionarse emocionalmente con sus hijos, un hombre que le costó un poco adaptarse al paso del tiempo, al cambio de las cosas, y que finalmente no está. Y creo que de alguna manera escribir sobre esta figura y sobre mi relación con él no es solo un intento de retratar a una figura importante para mí, sino también un tipo de personaje que creo que muchos hemos conocido y que de alguna manera refleja también algunas características de toda una generación. Cuando empecé a trabajar en el texto sí que pensé que a lo mejor me estaba metiendo en un terreno demasiado personal o que iba a ser un poco infranqueable, pero enseguida me di cuenta de que para poder abordarlo y para seguir trabajando tenía que recurrir a las herramientas de la ficción y tratar el material como cualquier otra obra, y hacer un esfuerzo fuerte porque la parte biográfica no fuese la principal o que no fuera el nexo con el espectador, ¿no? que cualquiera pudiese sentirse interpelado de alguna manera. Y ahí es donde entra una visión mucho más técnica también sobre las cosas, ¿no? Entonces, durante un tiempo estuve bien ahí, lo que pasa es que luego ensayando pues han aparecido también sensaciones nuevas, pero siempre desde un lugar que tiene más que ver con contar una historia que no es solo mía, sino también de las actrices, incluso del resto del equipo, que ha tenido una implicación muy especial en el proyecto. Y al final creo que es un relato que es mucho más generacional, incluso diría intergeneracional, que un relato personal realmente. El espacio representa una sala de arte contemporáneo. Esto es fruto del trabajo con el escenógrafo Pablo Chávez. Y la reflexión que hay de fondo, la reflexión que hay detrás, es buscar una estética que fuera
exactamente la contraria a la que uno asocia a priori con el teatro clásico, ¿no? Y es precisamente este espacio muy conceptual que nos remite a la visita a una galería donde la pieza es casi indescifrable muchas veces, donde necesitamos una cartela que nos explique cuál es el sentido de la obra. De alguna manera también reflejar este concepto un poco museístico, en el sentido de que acercarte a una obra del Siglo de Oro con una mirada analítica contemporánea tiene mucho que ver con ponerla sobre la mesa y tratar de diseccionarla con una luz casi de neón, ¿no? Como para poder comprenderla y buscar ese distanciamiento, por un lado, con una obra que al final también es muy emocional. Entonces todos los mecanismos que he encontrado para distanciarme o para encontrar sensaciones de ruptura, pues los he intentado aprovechar y el espacio es uno de ellos.